a veces es sorprendente el ingenio que tienen algunas personas para los negocios. Fíjese cómo esta mujer convirtió en un fructífero negocio precisamente la abundancia de mangos en esta temporada. Una fuente altamente nutritiva de fibra, provitaminas A y C, magnesio e hidratos de carbono se encuentra al alcance de la mano y gratis. Es el mango, que sobreabunda y se convierte incluso en basura. Hace 15 años, cuando aún trabajaba como docente, las ganas de aprovechar la fruta que se desperdiciaba en las calles llevó a Edith Bernal Jordán a comenzar a elaborar dulces. Llevé a probar, hacerle probar a mis colegas en el colegio. Y les gustó, pero sin decirle qué era, de qué, porque al decir de qué ya no aceptaban. Es decir, que hay como un prejuicio y la gente desprecia al mango de por sí. Simplemente porque se consigue gratis. Te aseguro que si tenían que comprar, le iba a dar otro valor. Aún hoy, es en las calles y en la colaboración de sus vecinos donde encuentra la fuente para elaborar sus productos. Y de repente los vecinos me hacen llegar al patio y me permiten juntar de su patio. Y así junto todo y tengo la materia prima. Por lo menos no se está desperdiciando una partecita mínima de lo que la naturaleza nos da. En la cocina de su casa, lava las frutas cuidadosamente con lavandina antes de pelarlas. Los trozos enteros van al fuego para una primera cocción. El proceso sigue con el colado de la fruta cocida para separar las fibras y es el jugo el que vuelve al fuego junto al azúcar y un toque de algunos ingredientes que doña Edith no da a conocer por ser su secreto profesional. No obstante, recomienda pesar la fruta procesada y el azúcar para darle la exacta proporción. Hacemos 2 medidas de mango, 1 medida de azúcar. Esa es la relación que hay. 2-1, simple. Las mermeladas incluso pueden conservarse en el congelador por 1 año en recipientes de plástico, sin endurecerse ni perder la consistencia. Con ellas, doña Edith también prepara pastafrolas que salen de su horno a cada 40 minutos y asegura que se venden al instante, por lo que el negocio resulta más que lucrativo. En un día hago 6, 10 pastafrolas y al instante 10 minutos no me quedan. Si tengo 20, en 10 minutos van todo. O sea que así como sale van. Además de estas, son varias las recetas que se pueden elaborar a base de mango, como mousse, tartas e incluso helados. Doña Edith recomienda usar la imaginación para aprovechar este nutritivo alimento como materia prima. Y ya estoy pensando qué otra forma puedo darle algún otro postre atractivo, donde se pueda usar esta fruta. El pote más pequeño de 250 gramos es comercializado por doña Edith a 5.000 guaraníes y el precio base es de 20.000 guaraníes el kilo. Las pastafrolas se van enteras a 25.000 guaraníes. Quienes deseen realizar sus pedidos pueden comunicarse con ella al 0981 460018 o a través del Facebook con el nombre Polo Poto Tembi Ucasero IT.